La oficina de prensa de Unimedios realiza este especial periodístico Agricultura y Desarrollo en Antioquia, un espacio de divulgación científica que busca llevar el conocimiento a distintas poblaciones del país sobre las relaciones entre el territorio y la sociedad. En esta ocasión abordaremos de manera general la situación del agro en Antioquia. Para hablar sobre este tema nos acompañan hoy dos invitados. El primero es Orlando de Jesús Granda, habitante del municipio de Anorí, en el nordeste del departamento de Antioquia. Es un líder representativo de la comunidad en temas de agricultura y se ha caracterizado por su trabajo a favor del campo en el municipio. Ha sido socio fundador y representante legal de por lo menos 5 organizaciones y asociaciones sociales, entre ellas de paneleros y caficultores. Nuestro segundo invitado es León Darío Vélez Vargas, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, especialista en agricultura sostenible, cambio climático, agroecología, usos de la tierra y desarrollo rural. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos en este espacio. Para entrar en materia, hablemos con nuestros invitados de cuáles consideran a grandes rasgos que es esa situación actual de la agricultura en el departamento de Antioquia. Empecemos con don Orlando. Desde su experiencia y la de los demás agricultores, ¿cuál es esa situación en este momento? A ver, realmente pues uno podría evaluar la situación en Antioquia. Hay varios factores que inciden pues en el tema de producción agrícola, y desde mi experiencia en este territorio, pues uno podría decir en su momento, digamos que hay serias dificultades por el tema de vías de comunicación, por el tema de mercadeo, por el tema de tierras poco competitivas comparativamente con otras situaciones del país. También hay otro factor que es importantísimo y es la poca adopción de nuevas tecnologías en la agricultura. Entonces eso hace que de pronto en algunas regiones de la economía, no estoy diciendo de todos, y en algunos productos específicamente, pues no seamos competitivos frente a otros departamentos o frente a otros, inclusive hasta otros países. Perfecto, ahora trasladamos esta pregunta a nuestro profesor León Darío Vélez. Desde su experiencia e investigaciones, ¿cuál cree usted que es la situación en términos generales de la agricultura en Antioquia? Muchas gracias por la invitación a conversar de un tema tan importante como es la producción agrícola y el desarrollo rural. Un saludo a Orlando Granada allá en su municipio. Yo creo que hay varios asuntos. Yo los voy a dividir en dos. El primero, los factores que se sienten desde las regiones mismas de la producción. Como bien lo expresaba el señor Orlando Granada, lo que ellos sienten desde la producción en sus fincas, enfrentando cada día los avatares de cómo producir, de la tecnología, de los costos de insumo, de cómo sacar sus producciones de zonas relativamente aisladas, con malas vías. Luego los canales de comercialización, muchas veces con pocos intermediarios, sometidos entonces a los precios que uno o dos intermediarios les pongan, con poca información de cómo se comercializa su producción en las plazas, como la Plaza Mayorista de Antioquia, de Medellín, o la Corabastos en Bogotá, o la Plaza de Mercado de aquí de Amenudeo en Medellín. Entonces hay un problema ahí de información, bajo los cuales los productores no tienen claro cómo son los canales de comercialización, cómo se establecen los precios en el mercado y cómo es todo ese asunto de la comercialización en las grandes plazas de mercado de las que nombré. Ese es un factor muy importante porque quedan sometidos entonces a unas condiciones que ni siquiera son las del mercado, sino las condiciones de unos actores que por ser pocos entonces establecen un dominio muy fuerte sobre la producción. Lo de las vías y la comercialización ya pues lo resaltó también el señor Orlando Granada. Otro asunto que es el poco acceso a nuevas tecnologías. Ahí pues hay mucho que conversar porque esas nuevas tecnologías hay que ver cuáles son la utilidad y hay que ponerlas en contexto de maneras muy precisas. Porque muchas de esas nuevas tecnologías, pues si bien pueden elevar la producción, también incrementan los costos de manera importante. Y el asunto no es producir mucho,
sino producir con unos costos que hagan viable la producción. Y muchas de estas tecnologías en un momento dado pueden elevar de manera dramática los costos de producción. Uno puede ver, y el señor Orlando Granada nos puede dar testimonio también, que los agricultores son muy ingeniosos en el campo y cómo a veces con carencias de tecnologías modernas las suplen por otras en sus propias fincas que no incrementan los costos, pero que bien manejadas y bien juiciosas, como son muchos de los agricultores, les ayudan a tener muy buenas producciones en sus fincas. Entonces, esas nuevas tecnologías hay que ponerlas en contexto y analizarlas. Me llama la atención dos asuntos que nos dice don Orlando, que es tierras poco competitivas y que estas condiciones de vías, todo esto de comercialización y poco acceso a nuevas tecnologías los lleva a ser poco competitivos a nivel nacional e internacional. También eso hay que analizarlo despacio, porque digamos, el modelo que se quiere es un modelo competitivo con base en reducir costos y aumentar rendimientos. Básicamente eso es como lo que nos refieren ahora, y eso nos lleva también a situaciones que hay que analizar de manera delicada. Reducir costos puede decir que si introducimos lo que nos cuesta mantener el suelo en buenas condiciones, eso va a aumentar los costos y vamos a ser poco competitivos. Entonces ese es también un modelo que hay que realizar, porque hay otro modelo de competitividad que es, dicen, aprovechar de nuestra región y de nuestro conocimiento aquellas cualidades o atributos que otras regiones y otros productores no tienen. Fíjese que ahí no se basa tanto en disminuir costos y aumentar rendimiento, sino qué hay en nuestra región que los otros no tienen, qué cualidades tiene nuestra región que los otros no tienen, y eso pues hay que estudiarlo de manera delicada. Y el otro asunto que me parece importante, y es que, como lo digo, en este primer punto, que es lo que la gente sufre, lo que los agricultores sufren en su finca, cómo sacar la producción, hay unas formas de producción que los agricultores tienen que muchas veces los gobiernos, las políticas de fomento, las políticas públicas no tienen en cuenta, y son unas formas de producción que, si bien no atienden como los desarrollos que se quieren en las cadenas productivas, sí son estrategias muy eficientes para que los agricultores, especialmente los campesinos, se mantengan viables, disminuyan sus riesgos de pérdidas ante el mercado y disminuyan también sus riesgos de pérdida ante las condiciones climáticas. Me explico, frente a granizadas o frente, pues allá en el nordeste no, pero en otras partes de Antioquia sí, frente a las heladas o frente a que a veces se vienen plagas y enfermedades y causan daños fuertes. Y esas estrategias es la diversificación. Muchos agricultores tienen 5, 6, 7 cultivos en sus fincas, y también otros agricultores siembran en la misma tierra, en el mismo sitio, 3, 4 cultivos en la misma parcela. Entonces eso puede llevar, y seguro es así, que por cada cultivo la producción no sea la máxima, los rendimientos no sean la máxima, porque el agricultor tiene que atender entonces 5 o 6 cultivos, o si están en un mismo pedazo de suelo, en un mismo área de suelo, pues atiende al mismo tiempo el maíz y el frijol sin que estén separados el uno del otro. Pero cuando el agricultor hace el análisis de su finca, siempre le va a dar un resultado positivo. Y esto lo protege muchas veces de las situaciones de incertidumbre del mercado. Usted siembra hoy un producto, cuando lo va a cosechar a los 7 o 8 meses, puede que el precio del producto, cuando usted lo sembró, a la hora de la cosecha haya caído. Pero entonces, digamos que esa disminución en los ingresos puede ser compensada por otro cultivo que tiene, que cuando lo sembró el precio estaba bajo, pero cuando le cosechó estaba alto. O si tiene cultivos permanentes como el aguacate, que están de moda, o el mismo café, no siempre esos cultivos están con buenos precios, y sobre todo que están muy atados a los precios internacionales y al precio del dólar. Entonces, si yo tengo
un cultivo de café diversificado con frutales, plátano, etcétera, puedo solventar mejor cuando el precio del café cae porque tengo otra producción ahí que puede que no me dé mucho, pero sí me ayuda a sobrellevar la crisis del precio del café, diferente a cuando yo tengo solo café, que ahí sí no puedo solventarla de ninguna manera. Lo mismo puede ser un ejemplo para el aguacate o en fin. Entonces, esas estrategias hay que conservarlas y esas estrategias no son muy favorecidas en las políticas de fomento, en la asistencia técnica, porque hay muy pocos agrónomos y asistentes técnicos formados en este tipo de agricultura diversificada. Y para terminar este primer segmento está como la segunda parte. Esta primera parte era como pensando uno lo que puede tener el agricultor, sufrir el agricultor en campo, y una segunda parte que no la voy a conversar aquí, la voy a dejar para más adelante, es ya desde la institucionalidad, desde la Secretaría de Agricultura, desde el Ministerio de Agricultura, qué se está haciendo, qué políticas se están implementando para aumentar la producción y mejorar el desarrollo rural. Muchas de esas políticas son formuladas desde el pensamiento de unos profesionales muy capacitados, con muy buenas intenciones, pero que tienen sus dificultades porque no consultan la realidad de los agricultores en el campo. Bueno, muchas gracias, profesor, por estas apreciaciones. Recordamos a nuestros oyentes que este podcast realizado por Radio UNAL Medellín recoge algunos puntos fundamentales sobre los factores generales que influyen o afectan de manera negativa el desarrollo de la actividad agricultura en términos generales en Antioquia y pues también en nuestro país, especialmente a los pequeños productores. Ya nuestros invitados a grandes rasgos hablaron de ese panorama general y ahora vamos con la pregunta desde la perspectiva y experiencia de cada uno, ¿cuáles creen que es la principal problemática que afecta a estos pequeños agricultores? Para el caso de don Orlando, nos puede contar desde su experiencia en el municipio de Anorí, también en términos generales en el departamento. Hay varios factores. Acá pues en el territorio no lo podemos negar, podemos tener una problemática bien marcada del tema de cultivos ilícitos y esto ha generado unas complicaciones bastante difíciles en el territorio. ¿Por qué difíciles? Porque a veces entonces este tipo de actividades hacen que el campesino, digamos, de cierta forma, inicie otro proceso o busque otras alternativas diferentes el profe ahorita lo decía, y yo pienso que es valiosa esa economía familiar, ya no digamos un cultivo con fines comerciales, sino más bien con fines de autosustento y de seguridad alimentaria, como lo podría decir uno, ¿cierto? Porque aquí en ese tema tendríamos que trabajar esos dos aspectos. Uno es la producción agrícola familiar para el sustento, para la seguridad alimentaria, y el otro es la producción agrícola, es la economía ya, digamos, de un cultivo de explotación con fines comerciales. Todas dos, digamos, que tienen sus dificultades. Obviamente, podríamos decir que la economía familiar y de autosustento, pues es la que más, digamos, se genera dentro del territorio, el poder tener usted su pequeña parcela, su huerta con el maíz, yuca, plátano, frijol, que yo de cierta forma lo he llamado mercar en la finca, y es que podamos tener pues como esos productos agrícolas que nos permitan la subsistencia y no tener que salir al mercado a comprarlos. Pero hay otros factores que influyen en esta situación, y es que muchas veces, hoy por hoy, es más fácil para mucha gente, dada también nuestras condiciones, así con los que hablaba ahorita, de otras economías diferentes a la agricultura, como el caso de la minería, el caso de los cultivos ilícitos y otros, pues es que sea más rentable comprar un kilo de frijol, un kilo de maíz externamente, que producirlo en la finca. Hoy por hoy nosotros ya hicimos unos ensayos acá. Producir un kilo de frijol salía alrededor de 5.000, 5.500 pesos, y hoy encontramos en los mercados que el kilo de frijol, también encontramos kilos de frijoles, dependiendo la variedad, en ese mismo precio. Entonces nosotros, un agricultor que lo va a sacar de una finca para venderlo al pueblo, transportar 100 kilos de algún producto muchas veces cuesta entre 25 y 30.000 pesos. Ya realmente ahí se nos dificulta esa situación por el tema volvemos al tema de redundancia de las vías. Ese pues ha sido un factor bien interesante. Tenemos una dificultad también en el territorio, y es que en algunas regiones hemos perdido la vocación. Nosotros tenemos regiones donde éramos hortifrutícolas y el tema éramos fuerte en cítricos, pero a raíz de la explotación energética
pues se crearon unos embalses y eso hizo que los espejos de agua afectaran los microclimas, y hoy por hoy esos cultivos se perdieron, los cítricos desaparecieron, caso del limón y la mandarina. Entonces hay otros factores también externos que impiden que se pueda tener un buen desarrollo en el tema agrícola en el territorio. Y estoy seguro de que esos mismos microclimas están variando los niveles climatológicos en otros territorios, y también entonces trae consecuencias para el tipo de la agricultura. Realmente la adopción o mejor los altos costos de agroquímicos, desafortunadamente el campesino ya está perdiendo una vocación que tenía anteriormente, que era de producir limpio. Nuestros ancestros o nuestros abuelos abonaban sus cultivos, o bueno, no abonaban porque las tierras en esa época eran unas tierras muy buenas y eran unas tierras que no habían sufrido pues como tanta explotación, eran unas tierras muy nuevas, muy descansadas, lo llamamos nosotros así vulgarmente, y no había que abonarlas. Hoy en día sí se ve la obligación de que esas tierras tengan que abonar, pero hay una cosa bien complicada en esto, y es que estuve analizando por ahí, viéndome unos análisis que hacían. Producir una tonelada de químicos nos cuesta 8 o 10 millones de pesos. Producir una tonelada de abono orgánico nos cuesta entre 3 millones, 4 millones de pesos máximo. Pero desafortunadamente entonces otro tema complejo en esto es que, y lo voy a decir, el campo colombiano se está envejeciendo. Los jóvenes ya no quieren realizar actividades agrícolas, ya quieren emigrar hacia las cabezas de cascos urbanos o hacia las ciudades a buscar otras fuentes de empleo, a buscar otras alternativas para ellos. Entonces ese es otro tema que se puede agravar. Mira, tú lo puedes analizar en Antioquia, una cosecha de café, tienen que ir inclusive hasta allá de las ciudades a poder recolectarlas, porque el campo desafortunadamente se está quedando sin la juventud, sin la mano de obra para trabajar. Entonces son bien complicados, digamos, que esas situaciones en nuestro campo. Gracias, don Orlando, por esas percepciones tan interesantes. Trasladamos ahora la pregunta al profesor León Darío Vélez. Desde su experiencia y perspectiva, si bien ya hemos abordado distintos factores, ¿cuál considera usted que es esa principal problemática a la que se ven enfrentados los pequeños agricultores en Antioquia? Algunos de los que mencionó don Orlando, pues estoy de acuerdo con ellos. El problema de la minería es un problema delicado. Pues en algunas partes, por ejemplo en el Bajo Cauca, no hablemos del problema de ahora, que es un problema pues ya muy agudo, muy crítico, pero yo estoy haciendo un trabajo entre el 2010 y el 2014, Zaragoza, Remedios, con agricultores, no con mineros, sino con agricultores. Y ellos mezclaban ahí su actividad de cultivos con ir a sacar de manera artesanal con las bateas pues, y sacaban una mínima porción de oro, y eso les daba el mediodía, si les iba bien, podían obtener lo que obtendrían en 2, 3 jornales de trabajo. O sea que en una mañana podría obtener, si el jornal estaba a 40.000 pesos, podrían obtener 120.000 pesos, y eso desestimula algo la agricultura. Pero también estos agricultores, pues campesinos, eran muy conscientes de que primero tenía que ver pues que les fuera bien y obtener algo, y segundo que eso estaba sometido a muchas dificultades. Entonces combinaban las dos, no las dejaban. Sin embargo, cuando eso se asocia a un problema ya ilícito, y no solo de la minería ilícita, no la artesanal, sino es la otra, y se confabula eso con una actividad ilegal, como son los cultivos de coca, la situación sí crea un desestímulo muy, muy grande y muy fuerte para los campesinos. Entonces uno llegaba a esas fincas de esas regiones y uno las veía relativamente abandonadas, con agricultores que tenían 40, 50 años en la zona y unos jóvenes desestimulados. Y parte de eso es que nos decían que es que si tenían más de 3 hectáreas en maíz, les cobraban la vacuna. Y si tenían más de 10 animales, también les cobraban la vacuna. Entonces era como una agricultura ahí de resistencia para no abandonar su tierra, pero tampoco le invertían, porque pues eso era trabajar para el otro. Entonces, esas dos cosas que nos muestra don Orlando es muy real en esas zonas. Otro punto importante son las megasobras que don Orlando había mencionado frente a los efectos microclimáticos de los embalses, y el turismo. Eso es unas zonas contrastantes, por ejemplo, muy diferente a la donde está don Orlando, que es el nordeste, que es más agrícola y venero,
pero en aquellas zonas donde el turismo tiene un impacto importante y las grandes vías, pues la tierra empieza a valer mucho y se empieza a destinar a condominios, a parcelaciones, y eso va desplazando la producción local y va arrinconando a la gente, que es lo más triste, ¿cierto? Los jóvenes se van para las ciudades a ganarse un mínimo y los viejos, en el buen sentido, se quedan arrinconados en sus propias tierras, y eso lo estamos viviendo de manera dramática en muchas regiones de Antioquia y de Colombia. Y además de los otros factores, digamos, de esa competitividad que deja por fuera del mercado o en crisis permanente a los cultivos, porque bueno, una época el café está en buen precio, pero en otra época está grave y los agricultores sufren ese embate, lo mismo el aguacate, etcétera. Entonces, ese modelo de competitividad también mantienen en zozobra buena parte de los agricultores. Eso visto desde ahí. Y lo otro, como decía ahorita, si uno ve las políticas públicas y en qué está el Ministerio de Agricultura, le voy a mencionar brevemente lo siguiente. Antioquia ha sido muy juicioso, Secretaría de Agricultura y del departamento, en planificar todo lo de ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario, y más específicamente en cuanto a las cadenas productivas. Y se priorizaron en un trabajo que viene desde el 2018, se han priorizado las cadenas productivas para las cuales se abren las convocatorias de investigación y de fomento para el desarrollo de la agricultura productiva. Y siempre va enfocada a renglones muy específicos, y el monocultivo, el aguacate, el cacao, la caña panelera, forestal, hortalizas, frijol, son 12 cadenas productivas muy importantes. Y eso está muy bien. El asunto es, y bien lo decía también don Orlando, no hay una integración de lo que se quiere con estas cadenas productivas frente a lo que la gente vive en el campo, atendiendo estas situaciones, digamos, de estos factores como la minería, cultivos ilícitos, bajo desarrollo tecnológico, que la gente tiene que enfrentar. Entonces, se requeriría un modelo que integre, como bien lo decía don Orlando, la producción agrícola familiar, que también aporta de manera importante para el mercado. Imagínese que el 60% de la canasta familiar, o sea, de lo que la gente compra en las ciudades y también en el campo para su seguridad alimentaria, proviene de esta agricultura familiar, ¿cierto? Entonces es muy importante, y esa agricultura familiar se puede integrar con la producción para la exportación, o sea, no son o una a la otra, se pueden integrar de manera armoniosa, tal como lo demuestra el café cuando está bajo sombrío y asociado con otras especies que van pues para el mercado, para la seguridad alimentaria, y el café sale para exportación, y esta otra producción que está ahí con el café se queda al mercado local, que es muy importante. Lo mismo podría pensarse en el aguacate. Y el otro punto es que el departamento cuenta con el plan de ordenamiento territorial agropecuario del departamento, pero en los municipios no se ha sabido, no es que no se sepa, sino que no se tiene cómo planificar entonces la producción agrícola con base en este estudio, que fue muy importante, y es porque nuevamente ese plan de ordenamiento territorial agropecuario de Antioquia, que se conoce como el POTA, se hizo con una metodología del Ministerio de Agricultura, de la UPRA, la Unidad de Planificación Territorial del Ministerio de Agricultura, que vuelve nuevamente y solo se fija en los monocultivos, que ellos llaman cadenas productivas específicas, sin entender cómo la dinámica de la agricultura en los territorios, a lo cual hizo referencia don Orlando. Bueno, este podcast sobre agricultura y desarrollo en Antioquia es un análisis que aborda desde la mirada de algunas comunidades antioqueñas y la academia cuáles son esos factores generales que influyen o afectan de manera negativa la vocación agrícola, el agro y pues la producción de estos pequeños agricultores. Hemos abordado ya de manera muy breve algunos elementos externos e internos que dificultan a los campesinos su labor en contextos locales. Algunos son el estado de las vías, los cultivos ilícitos, el precio de los fertilizantes e insecticidas y otros productos que son requeridos para los cultivos, las cadenas de distribución, los tratados de libre comercio, los distintos usos del suelo
y uno muy importante, la falta de apoyo de estas entidades gubernamentales nacionales, departamentales y locales. Para ir cerrando este espacio, hablemos con nuestros invitados, ¿cuáles consideran ustedes que son esas alternativas, esas opciones que se podrían incorporar o abordar desde el gobierno nacional y pues también desde los gobiernos locales para atacar de manera directa o indirecta algunas de estas problemáticas? Empecemos con don Orlando. Bueno, sí, yo pienso que, dada pues, las políticas públicas que tenemos en Antioquia y creo que también en varios territorios del país, de lo de las cadenas productivas, pues es importante seguir fortaleciéndolas y fomentando ese tipo de cadenas que permitan a los agricultores poder comercializar sus productos. Yo pienso también que tiene que ser una acción decidida del Estado, ya no diría yo directamente de los gobiernos departamentales y locales, sino del Estado. Nosotros tenemos una situación y es que realmente pues, a veces se cree que hay mucho apoyo para el campo, pero desafortunadamente en muchas oportunidades, y lo voy a decir, nosotros acá en el territorio hemos tenido desde el 2006 la presencia de Naciones Unidas haciendo, y perdónenme que lo haya expresado pues de esa manera y no vaya a tener pues como complicaciones, inventar una entidad en especial, pero ellos haciendo inversiones en el tema del campo. Pero a veces estos programas que vienen, se quedan muchos de ellos, se quedan, los recursos se quedan, no llegan al campesino, sino que se quedan en logística y se quedan en la ejecución o en quien ejecuta esos proyectos, ¿cierto? O esos recursos que llegan al territorio. Entonces yo pensaría que realmente se necesita una política pública, se necesita, pues por ahí hablaban de generar una reforma agraria que permita pues que llegue más apoyo a los campesinos y sería pues lo fundamental, pero entonces este apoyo tiene que venir acompañado, y lo decía el propio ahora, es importante que haya realmente profesionales que estén guiando y orientando los diferentes procesos y las diferentes cadenas productivas para que se pueda, primero que todo, mejorar la productividad. Y lo otro, pues entonces también ir minimizando, digamos, de cierta manera, costos de producción. Hay un tema que a mí me preocupa ahora en estos momentos del gobierno nacional, y es que salen con que le van a dar 3 millones de hectáreas de tierras, y no sé si pueda decir esto o no, a los campesinos. ¿Cuántas de esos 3 millones de hectáreas de tierras vienen para Antioquia y en dónde las va a adquirir el gobierno nacional para poder apoyar a los campesinos? Y sabemos que muchos, y lo que yo he explicado ahorita, mucha gente del campo, hoy los jóvenes no quieren ir al campo, entonces le vamos a seguir entregando tierras a los adultos mayores para meterlos en graves problemas si no van a tener ellos. Lo principal, pues no solamente es la tierra, también se requieren los recursos económicos y financieros para que estos campesinos puedan explotar los diferentes cultivos. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno nacional para realmente entregar esas 3 millones de hectáreas de tierra? ¿A quiénes se las va a entregar? ¿Y cuáles son los recursos económicos y financieros que tienen para poder apoyar a los campesinos? Porque realmente si nos venimos, y yo lo digo, por ejemplo, si en Antioquia quisiera, y si en Anorí quisieran darle voy a poner un ejemplo, a 10 familias campesinas, ¿en dónde van a estar esas hectáreas de tierra que tengan las vías de penetración y que sean aptas para los diferentes cultivos que le vayan a implementar? Para no meternos en un problema más grave. Pues listo, comprar las 3 millones de hectáreas de tierras es muy interesante, pero después se nos va a convertir en un problema también. Esa es una situación que yo la vengo pensando y que realmente me causa preocupación, cómo nosotros hacer que nuestros jóvenes campesinos o nuestros jóvenes rurales se enamoren y conviertan sus fincas o sus tierras, las conviertan en pequeños modelos productivos, y por qué no decir familiaempresas o empresas agrícolas. Pues ahí yo no veo claro realmente el gobierno nacional, ni el gobierno departamental, ni local, con unas políticas públicas que permitan que nuestros jóvenes se queden en el campo explotando sus tierras. En ese sentido, profesor León Darío, cuéntenos cuáles considera usted que pueden ser algunas alternativas o qué se podría trabajar inicialmente para ofrecerle salidas al agro de nuestro departamento y en general del país. Yo creo que una alternativa importante se puede sintetizar en una palabra o en una frase que está muy de moda. Está muy de moda la frase, pero esta propuesta viene desde los años 70, especialmente con pensadores como Orlando Falborda. Lo que está de moda ahora es el encuentro de saberes. El encuentro de saberes entre la institucionalidad, la academia,
los grandes agricultores empresariales, los campesinos, especialmente los campesinos, que han sido siempre los más desprotegidos juntos con los indígenas. ¿Y a qué me refiero con eso? Mire, cuando habla don Orlando sobre el problema de la juventud, seguramente don Orlando ha recorrido otras zonas en que la agricultura tiene un mejor desenvolvimiento. Si yo me voy no a todas, a ciertas partes de la zona cafetera, como lo he hecho, me he encontrado con jóvenes de 25, 28, 30 años en veredas, y no es uno, sino varios, que están asumiendo el relevo generacional en la producción de café. No podemos decir que esto es generalizado, no. Enseguida me explico. Si uno va a la zona de lechera de Antioquia, uno va a encontrar también esa situación, ¿cierto? Jóvenes que están al frente de eso. El año pasado estuve en Urrao y también vi bajo un esquema de agricultura diversificada jóvenes que están asumiendo la producción en el territorio. ¿A qué se debe eso? Digamos que son los menos, en eso estoy de acuerdo yo con Orlando, en que efectivamente en estas zonas, por varios factores que sería, pues no tenemos tiempo de explicar aquí, los jóvenes ven en la agricultura una opción económica para vivir, pero también en zonas donde hay ciertas comodidades que no están marginados, hay buenas vías de comunicación, hay buen internet, hay relativamente buena educación, los niños están allí en escuelas, es decir, espacios veredales donde la gente siente confort en vivir, se sienten atendidos y se sienten cuidados. Entonces, si podemos generalizar eso, llevarlo a más zonas, pues esto tendrá efectos positivos en que la juventud se quede allí. Y eso pasa por una situación, y es entender en las veredas, digamos, en el territorio, qué es lo que está pasando, cómo se produce y cuáles son las necesidades. Hay una propuesta de este gobierno que es el enfoque territorial, y el enfoque territorial es eso. El territorio puede ser una vereda, un municipio o una subregión, pero entender de verdad qué es lo que pasa allí, cuáles son los conocimientos que la gente tiene, cómo es que hacen agricultura, entendiendo en sentido amplio, ganadería, forestal, manejo de los recursos naturales, cuáles son los conocimientos que ellos tienen. Le doy un ejemplo, decía don Orlando que una de las propuestas es la mejor productividad y disminuir costos. Sí, exactamente es eso, pero ¿cómo se logra eso? Uno se queda fascinado cuando va donde los campesinos le abren sus puertas y uno empieza a tomar costos de producción y resulta que ellos tienen estrategias para, con un mismo cultivo, disminuir los costos si los precios en el mercado están mal, ¿cierto? Ellos disminuyen los costos y de esa manera, a pesar de que el precio del producto en el mercado esté bajito, ellos siguen ganando, pero tienen cómo disminuir costos. Y si el precio, claro, disminuye en productividad también, pero sigue siendo un negocio, que es lo importante. Y cuando el precio en el mercado está alto, es un buen precio en el mercado, ellos tecnifican más, aumentan la producción y ganan también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, los profesionales que vamos a estar allí, las instituciones, tienen que conocer muy bien el territorio, tienen que conocer muy bien cómo el agricultor enfrenta ese desafío que es el mercado y cómo logran salir adelante. Fíjense que los campesinos no son como los cafeteros, o los cañicultores, o los floricultores, que ante una crisis el gobierno viene y les da subsidio. Ante la crisis del frijol, el gobierno no da subsidio. Ante la crisis de la cebolla de rama, el gobierno no les da subsidio. Y entonces los agricultores, ¿cómo se mantienen? Entonces, conocer esos mecanismos en territorio ayudaría mucho a que las políticas públicas y los programas de fomento fueran acertados y que en esa reforma agraria de las 3 millones de hectáreas, a quién se les va a entregar y cómo se les va a entregar, fuera acompañada, como dice don Orlando, de otras, acompañada ya con las medidas económicas y rendimientos para que estas tierras sean productivas. Pero eso implica conocer de verdad qué está pasando en el territorio y cuáles son las estrategias de los agricultores, que creo que esa es una opción muy buena y que poco ha sido explorada por el gobierno. Agradecemos a Orlando Granda, habitante del municipio de Anorí, líder social,
al profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Medellín, León Darío Vélez. Ambos, muchas gracias por su participación en este espacio. A nuestros oyentes les recordamos que este podcast es una producción de Radio UNAL Medellín para acercar la universidad a la sociedad desde el conocimiento, y nos escuchamos luego en nuestro próximo encuentro.